Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés listo, porque bueno, lo ven tanto hermanos como hermanas. Estamos viendo nuestros devocionales, los planes de Dios para nuestras vidas. Hoy empezamos la semana 7, es nuestra introducción. Son 8 semanas, así que es la penúltima. Espero que estos devocionales estén edificando tu vida, lo estés compartiendo, estés orando, estés tomando ejemplos de la palabra de Dios y puedas tú tener esos planes de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, esta introducción es los cambios, y yo creo que a lo largo de tu vida y todas las personas tenemos cambios definitivamente físicos y de mucha índole, incluso hasta nuestros pensamientos cambian, pero la palabra del Señor nos habla acerca de los cambios que podemos tener. Pero si tú ya viste el video de mi hermana Alicia, tú te darás cuenta de qué tema estamos hablando, de qué vamos a hablar, los cambios. La hermana nos platica cómo fue su vida desde niña, siendo hija de misioneros. Tenía que vivir un tiempo en un lado, otro tiempo en otro país, y así dice que muchas veces le afectó esos cambios, pero también dice que encontró en esos cambios cosas positivas. A veces los cambios nos sirven para poder crecer. A veces no queremos cambiar de trabajo, pero es necesario hacerlo, y entonces encontramos que Dios ya abrió una puerta para cambiar el trabajo y se vuelve bendición. Y no sé cuántas veces te has cambiado de hogar, tal vez ha sido mucho. Si tú tomas en cuenta tus años de vida, a lo mejor te has cambiado muchas veces, o tal vez no solamente de casa, sino de país, y decíamos de trabajo. Pero mira, los cambios, cuando son de acuerdo a la voluntad de Dios, trae cosas hermosas, trae bendición. Mi hermana Alicia nos comparte su experiencia y dice que a través de aquellos cambios que ella tuvo en su niñez, su adolescencia y su juventud, dice que ella aprendió a tener contacto con otras personas que tenían otra cultura. O sea, fue algo positivo. Dice, en el video que acabamos de ver, Alicia compartió la experiencia de haber vivido muchos cambios, especialmente de residencia, y también el impacto que estos cambios tuvieron sobre ella. Algunos de ellos tuvieron efectos negativos, pero otros que le impactaron positivamente. En nuestro estudio bíblico de hoy estaremos visitando a una mujer que junto con su esposo experimentó bastantes cambios de residencia. Se trata del matrimonio de Priscila y Aquila, quienes ejercieron un impacto tremendo en la vida y el ministerio del gran apóstol Pablo. Así que vamos a ver, esto se encuentra en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 18, y nos narra la historia de un matrimonio que vivía en Italia. Podríamos pensar, la Biblia no nos detalla tanto, pero ellos estaban bien ahí. Creo que su vida era pasiva hasta cierto punto y tenían todo lo que ellos necesitaban. Ellos eran judíos. Hubo un decreto en aquellos tiempos y se le pidió, de acuerdo al decreto romano del emperador, que todos los que fueran judíos salieran de ahí. Y tuvo que hacer su maleta Priscila para irse con Aquila a otro lugar, a otra ciudad. ¿Y cuántas cosas no guardaría, no? Los recuerdos, sus amistades, sus cosas personales. Si te has cambiado de casa, tú sabes lo que es eso, no estar empacando todo, ¿no? Donde pones la estufa, la ropa, tantas cosas, y tú mueves algo de tu casa y no es cierto que hay muchas cosas por guardar. La dificultad para Aquila era difícil, así como la de su esposa. Tenían que cambiar de residencia, pero tenía su propósito. Fíjate que ellos eran judíos, pero no eran cristianos, y Dios movió todas las cosas. Yo creo así, que Dios no deja que pasen o sucedan las cosas para hacernos sentir mal, sino para otra cosa, para su propósito. Así que ellos tuvieron que salir de aquel lugar, ¿verdad?, de Roma, para irse a vivir a Corinto. ¿Y sabes qué sucede allí en Corinto? Ellos se encuentran con un personaje bíblico bastante interesante, como lo es Pablo, un hombre que Dios lo transformó totalmente. De ser perseguidor de la iglesia, se vuelve un hombre constante que busca y ahora predica la palabra de Dios.
Dios. Y ahí están nuestros personajes principales, Aquila, ¿verdad? Y Priscila, y se encuentran con él y Pablo predicando, y ellos aceptan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y sabes, se vuelven muy amigos y se vuelven muy fieles a Dios y empiezan a predicar la palabra. ¿Sí vio el cambio? Claro que sí. A veces nos negamos a hacer cambios en nuestras vidas. Hoy por ejemplo, se habla mucho acerca de cambios de personalidad, estéticos y tantas cosas. A lo mejor eso es algo vano definitivamente, pero ¿qué tal los cambios de nuestras actitudes? O tal vez nuestros cambios de nuestro corazón. Se me viene a la mente una ilustración que muy a menudo la utilizo, tal vez la has escuchado precisamente de mí. Pero fíjate que se trataba de un rey que tenía un cerdito. Imagínate aquel rey con su cerdo que siempre lo acariciaba. Hoy veo, ¿verdad?, que ya para algunos es tener una mascota, pues tienen un cerdito. Sí me ha tocado ver eso. Y entonces el rey amaba mucho a ese cerdito y siempre lo mandaba a bañar y le ponía un moño y le decía a su sirviente que lo cuidara, le diera de comer y que lo protegiera. Y eso era todos los días. Solamente que el sirviente ya se había cansado y un día fue con el rey y le dijo: rey, ya no puedo más. Lo baño, lo arreglo, le doy de comer y siempre se vuelve a lodo. Ya no sé qué hacer con este cerdito. El rey dijo: bueno, ¿qué podemos hacer? No, definitivamente. O sea, ¿qué podemos hacer? Y dijo al criado: solamente hay una posibilidad en la cual él pudiera cambiar. ¿Por qué no le cambiamos el corazón y le ponemos el corazón de un siervo? Un siervo es pacífico y tranquilo. Es decir, iba a ser totalmente diferente. Y dijo el rey: pues hazlo. Acuérdate que es una ilustración. Le cambian el corazón y ¿cómo crees que se volvió el cerdito? Pues era el más limpio, el más obediente, el más tranquilo. Los cambios son importantes, te vuelvo a repetir que es una ilustración, pero ¿qué cosas de tu vida tienes que cambiar? Decíamos tal vez de residencia. ¿Te acuerdas que la propuesta que le hizo Dios a Abraham precisamente es que saliera de su tierra y de su parentela? ¿A qué iba? A algo mucho mayor, a algo mucho muy grande. Nuestras vidas todos los días tenemos cambios. Acuérdate que a veces son positivos y a veces negativos. Tú decides si quieres cambiar. Tú decides si tú quieres que Dios te cambie ese corazón. A lo mejor siempre has sido malo o mala, siempre has sido agresivo, enojón, todo te desespera, ya no puedes más. A lo mejor tu situación es esa. Has tenido miles y miles de personas que se volvieron tus enemigos por tu manera de ser. Tal vez nuestro carácter, nuestra forma de conducirnos, de hablar, ¿verdad? A veces la gente es tan sensible que los lastimamos y decimos: ay, ¿por qué no cambia? ¿Y por qué esto pasa? ¿O por qué yo no cambio? Siempre caigo en la misma. Ahora sí me levanto y digo: voy a cambiar, no voy a dejar con nadie, todo va a ser tan bonito, voy a salir, ¿verdad?, a la calle y voy a ver puras flores, toda la gente que pase lo voy a saludar, ¿verdad? Y lo primero que te encuentras es una dificultad y no se produce ese cambio. Pero hay cambios definitivos. Yo lo he visto a lo largo de mi ministerio y de mi vida. Cuando tú le das tu corazón a Dios, te quita ese corazón malo y te pone un corazón de siervo, entonces tú le quieres obedecer. Los cambios siempre son buenos, pero déjame te digo, ya que ellos fueron a vivir a Corinto este matrimonio, Dios lo mueve hacia otro lado. Ahora tenían que ir a Éfeso. Pero sabes, ahora ya no fueron porque les dijeron que se fueran, como en el caso que ellos vivían en Italia y los gobernadores romanos dijeron que se fueran de ahí. Ahora ellos, después de que conocieron la palabra del Señor en Corinto, se van a Éfeso y ¿sabes a qué van? A predicar la palabra. Ellos eran muy trabajadores, dice la Escritura, que se dedicaban a hacer tiendas. O sea, que trabajaban con pieles, se piensa, ¿no? Entonces, tenían el mismo oficio que Pablo. Y entonces ellos, ¿verdad? Hablaban, siempre creo que sus conversaciones tenían que ser al respecto. Pero lo más importante era que habían creído al Señor Jesucristo y ya no les motivaba a irse a otro lado por cualquier cosa. Iban a ir a otra ciudad, a la ciudad de Éfeso, a predicar la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Verdad que los cambios son buenos muchas veces? Pero eso es bien importante. Aprende a escuchar la voz de Dios cuando tienes que hacer las cosas.
No te estoy diciendo es que te tienes que ir a otra ciudad para servir a Dios. Dios sabe cómo va a motivar tu vida y qué vas a hacer tú. Cuando tú te das cuenta y tú te dejas llevar por el Señor, fíjate que las cosas salen de bendición. A veces nos preguntamos, ¿por qué tengo que salir de aquí? Te podía platicar mi historia en el ministerio, que hemos estado en muchas iglesias. Por la mañana se da cuenta de cuántas iglesias hemos estado trabajando. Y sabes, recuerdo mucho en una donde no quería salir y yo decía, Dios, tú nos pusiste aquí, tú no nos puedes hacer esto. Y Dios me decía que era necesario que saliéramos de ahí. Decía, Señor, pero si estoy haciendo las cosas bien, estamos trabajando, Señor, la gente se está convirtiendo, mira, Señor. Y el Señor, no, tienen que salir de ese lugar. Y a veces uno, ¿verdad? Se niega a los cambios, y los cambios en nuestras vidas, de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre van a ser bendición. ¿Qué te parece este matrimonio que decidió obedecer la voz de Dios? ¿Te das cuenta cómo lo lleva de un lugar a otro lugar para encontrarse con ellos? A lo mejor no es una ciudad donde el Señor te quiere llevar, a lo mejor es una situación personal. Te platico un poco acerca de la vida de mi esposo, el hermano César. Muchas veces lo hemos platicado a manera de testimonio. El hermano es de la ciudad de Puebla y él tuvo que pasar de niño por muchas tragedias para poder llegar aquí a la ciudad. Y fíjate que aquí en la ciudad Dios le permitió conocer de su palabra. Él me platicaba, allá en mi tierra, la gente que pensábamos o que sabíamos que eran evangélicos, pues para nosotros eran personas despreciables, gente que no tenía conocimiento y pues no nos queríamos juntar y nadie les hablaba, se tenían que apartar. Pero llego aquí a la ciudad, se predica la palabra de Dios a la vida del hermano y el hermano se convierte. Si ahora me doy cuenta que los cristianos sí tienen mucho conocimiento y que nosotros somos totalmente los que ignoramos lo que realmente Dios es. Y fíjate, qué interesante, no tuvo que pasar por tragedias fuertes para poder llegar aquí a la casa de su tía, que lo tomó como si fuera su mamá. Hoy tenemos un ministerio, ¿verdad? Que gracias a Dios, y ya son varios años, el Señor nos permitió prepararnos y ahora compartimos la palabra. Y qué satisfacción tan grande, ¿no? Saber que Dios movió su vida. Acuérdate que Dios muchas veces permite las heridas en nuestras vidas para sanarnos. Y eso nos ayuda a identificarnos con otras personas y predicarles la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Los cambios son importantes en nuestras vidas. Te invito al día de mañana. Yo te espero con toda la emoción para que juntos podamos aprender de esta semana 7. Recuerda los cambios. Dios te bendiga.